بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an. A lo que sigue, hayakum Allah ya ikhwan, bienvenidos a la clase, a la segunda clase con nuestro Sheikh Bandar al-Khaybari hafidhahullah ta'ala en la explicación del poema Mimia o Mi'ia, perdón, la poema Arjuzat al-Mi'ia fi dhikr al-hal ashraf al-bariya. Es el poema que tiene 100 versos sobre la vida del más noble de la creación, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El poema es escrito por el imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala y Sheikh Bandar al-Khaybari hafidhullah nos da el comentario y la explicación de los versos del poema. Naam. El Sheikh empieza y después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala y suplicar para nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Allah le mande paz y bendiciones sobre él, su familia y sus compañeros radiyallahu ta'ala anhum. Después de eso el Sheikh saluda a los hermanos y dice, mencionamos en la última clase la introducción al escrito del imam Ibn Abi al-Izz de su poema Al-Arjuza al-Mi'iyya, el poema de 100 versos sobre la vida del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Leímos y comentamos sobre los primeros versos. Dice el Sheikh, se mencionó el nacimiento del profeta sallallahu alayhi wa sallam y varias cosas. Llegamos, dice el Sheikh aquí, al verso donde el imam Ibn Abi al-Izz menciona y dice: وَبَعْدْ عَامَيْنِ غَدَى فَطِيمَةٌ جَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِيمًا حَلِيمَةٌ لِأُمِّهِ وَعَادَتْ بِهِ لِأَهْلِهَا كَمَا أَرَادَتْ. Dice generalmente la traducción, o más o menos lo que quiere decir, porque es un poco diferente hacer la traducción de un poema, pero bueno, dice después de 2 años, que terminó el bebé, es decir, el mensajero de Allah, de tomar pecho de la mujer, de esta mujer que se va a mencionar, llegó la mujer regresando al bebé Selim, es decir, sano. Halimatun li ummihi wa'adat. Que esta mujer, Halima, quien le dio pecho al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de bebé, lo regresó a su madre. وعادت به لأهله. Y después de eso regresó con él a su gente, كما أرادت, así como ella quería. Y aquí el Sheikh lo va a explicar. Dice el Sheikh aquí, hafidhullah, es decir, después de que se menciona el nacimiento, después de mencionar el nacimiento y la muerte de su padre,
menciona este evento. Era la costumbre de los árabes en ese tiempo mandar sus bebés o sus niños al Badia. Al Badia es decir, el desierto o a los campos y pueblos pequeños que están afuera en el desierto. Era la costumbre de ellos mandar sus bebés o pequeños o niños al Badia, porque era una vida más sana, dice el Sheikh. Hacían eso por ser que era una vida más sana, más segura y natural para los niños y los bebés. Y era una costumbre de los árabes hacerlo, por ser que en la ciudad había problemas, violencia, enfermedades, también mal educación. Entonces los árabes era la costumbre de ellos a hacer eso. Así como dice el Sheikh, era la costumbre de ellos, de los árabes, pues la madre del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam hizo eso. Lo mandó a la Badia, es decir, al desierto o afuera de la ciudad, en la área donde estaba Bani Sa'd, el tribu de Sa'd, una área conocida, una zona conocida donde estaba ese tribu, Bani Sa'd. Y la tomó y lo cuidó la mujer Halima Sa'diyya. Se llamaba Halima Sa'diyya. Tomó el cargo de cuidarlo y darle pecho, porque era un bebé. Entonces Halima lo tomó para darle, dice el Sheikh, para darle pecho al bebé. El bebé, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, por 2 años. Y eso era la norma y sigue siendo la norma, que es mejor. Se menciona en el Corán y también se menciona en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que la mujer debe de dar pecho al bebé por 2 años, y eso es más sano para hacer el bebé más fuerte, y así también recibe lo que necesita de la madre, del beneficio de su cuerpo. Así que dice el Sheikh, después de eso, de esos 2 años, la mujer Halima regresó con Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su madre. Pero el Sheikh dice, pero igual le pidió a su madre que se quede con él más tiempo, o sea, que él se quede con ella en la área de Bani Sa'd más tiempo, para que él reciba educación también, para que aprende cómo, porque también de las costumbres eran que mandaban los niños para que aprendían las costumbres de los árabes, de cómo, por ejemplo, cazar, o sea, las cosas de lo que se llama rojula, cómo ser el hombre, cómo proteger, cómo usar la espada, cómo ir a cazar animales, cómo ir las cosas que necesita saber un joven para sobrevivir y proteger su familia. Entonces, igualmente, la educación que también recibían en la Badia, de aprender varias cosas. Entonces ella le aconsejó a su madre, la madre de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él regresaba con ella, regresando al Bani Sa'd. La mujer Halima, dice el Sheikh, ella quiso y amaba a Muhammad sallallahu alaihi wasallam muchísimo, y quería quedarse con él, o que él regresaba con ella. Y eso era por lo que ella vio que era un bebé bendecido, un niño bendecido, y que la presencia de él estando con ellos les traía mucha baraka, mucha bendición en todo aspecto de sus vidas. La presencia de este niño, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con ellos
les traía muchas bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que convenció a su mamá dejarlo regresar más tiempo en la Ba'dia, en la área de Bani Sa'd, regresando con la mujer Halima. Y sobre Halima, dice el Sheikh, hay diferencia entre los sabios de historia y sira, que si ella y su esposo aceptaron Islam o no. Hay unos sabios que dicen que sí aceptaron Islam después, y hay otros que dicen que no hay evidencia para eso. Pero bueno, el Sheikh menciona eso y dice que el Muhammad sallallahu alaihi wasallam regresó con ellos, dice, para también cuidarlo, educarlo con los árabes, para enseñarle. Y dice, entonces Halima regresa con él a su gente, así como en la poema se menciona que se dice en los versos que se mencionó: وَبَعْدَ عَامَيْنِ غَدَا فَطِيمَةٌ وَجَاءَتْ بِهِ مُرْضِعُهُ سَلِيمًا حَلِيمَةٌ لِأُمِّهِ وَعَادَتْ بِهِ لِأَهْلِهَا كَمَا أَرَادَتْ. Nam, que Halima, que ella regresó Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su madre, y ya después de eso regresó con él, con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la gente de ella, así como quería. O sea, así como quería, quiere decir, porque ella deseaba quedarse más tiempo con ese niño Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nam. El Sheikh dice, sigue el imam el siguiente verso, y dice: فبعد شهرين انشقاق بطنه وقيل بعد 4 من سنه. El verso quiere decir, y después de 2 meses se abrió su pecho. Y hay unos que dicen después de 4 años. وقيل بعد 4 من سنه. Y hay quien dice que fue después de 4 años. El Sheikh aquí dice sobre estos versos: después de que Halima regresó con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam a su gente en Bani Sa'd, después de 2 meses pasó este evento, un evento grande en la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una vida grande en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Naam. Y dice el Sheikh aquí, hafidhullah ta'ala, que está reportado en el Sahih del Imam Muslim, que narró Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que reportó Anas ibn Malik, que al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le abrieron su pecho, que le llegaron 2 ángeles cuando era niño. Si se recuerdan, aquí dice el autor: Ba'da shahrayn, después de 2 meses de que ella regresó con él. Si se recuerdan, ella regresó Muhammad, el niño Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a su mamá cuando tenía 2 años. Entonces, regresando a ella con él a Bani Sa'd, tenía 2 años todavía. Pero hay unos sabios que dicen era 4 años con este evento pasó. Pero de todos modos, dice el Sheikh, pasó cuando era niño chiquito. Le llegó 2 ángeles y le abrieron su pecho y le sacaron su corazón y le quitaron del corazón un coágulo negro, que era un pedacito negro. Y uno de los ángeles le dijo: esto es la influencia del Shaitán sobre ti. Y después le lavaron su corazón con agua de Zamzam. Y menciona el Sheikh, y con imán y hikmah, con fe y hikmah, sabiduría. Dice el Sheikh hafidhullah, esto fue una seña de la profecía, o sea, que iba a llegar, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam iba a ser un profeta. Y era una preparación, dice el Sheikh,
para este corazón, o sea, una preparación de este corazón para recibir revelación, el wahi, recibir hikmah, recibir imán. Y este corazón, dice el Sheikh, hubiera estado vacío de la influencia de Shaitán. Lavaron su corazón con agua y lavaron, dice el Sheikh aquí, con el corazón con imán y hikmah, preparando su corazón para lo que iba a llegar. Allahu Akbar. Igualmente dice el Sheikh, también este evento, dice el Sheikh, que se necesita que entender y creer y tener imán completamente en esto, es de que este evento es real, fue real, no fue algo, una historia así nomás que se puede decir, no, pues quiere decir esto o otro. Dice, fue real. Y que le abrieron su pecho, fue real. Que le quitaron ese coágulo negro, es real. Que se lo quitaron de su corazón, ese pedacito negro, es real. Esta narración es auténtica. En Sahih Muslim narró Anas ibn Malik. No como hay unos que dicen que es algo metafórico o que no quiere decir que le abrieron el pecho realmente. O sea, el Sheikh dice, todo eso es falso. No, sí pasó este evento. Es real. Fue algo real, dice el Sheikh. Y es más, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu reportó, que él, estando con el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo, yo vi la línea en el pecho del profeta sallallahu alaihi wasallam del cicatriz. O sea, yo vi la línea donde le abrieron el pecho. Yo vi en su pecho esa cicatriz, la línea donde le abrieron su pecho. Entonces, dice el Sheikh, vemos que este evento era real y está reportado en el Sahih de Muslim, narrado por Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Hay diferencia entre los sabios, dice el Sheikh Hafidhullah, si esto fue a los 2 años o a los 4. Pero sí fue cuando estuvo en Bani Sa'd con Halima, cuando estuvo en la zona de Bani Sa'd con Halima as-Sa'diyya. También esto pasó varias veces, dijo el Sheikh. Se tiene que entender que esto pasó varias veces en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Los sabios mencionan, hay unos que mencionan 4 veces que pasó esto 4 veces en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam y otros que mencionan que fue más de 4 veces. Entonces, igualmente hay que entender que esto pasó en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam más de una vez, 4 veces o más. 4 veces o más que le llegaron los ángeles para limpiarle su corazón y prepararlo para ese evento que le iba a llegar en su vida, recibir la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. No. Sigue el Sheikh con el siguiente verso y dice: وَبَعْدَ السِّتِّ مَا شَهْرٍ جَاءِ وفاة أمه على الأبواء. Dice el Sheikh Hafidhullah Ta'ala, cuando tuvo 6 años el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, murió su madre. Ella fue a visitar unos tíos de ella de Bani Najjar en Medina. De Bani Najjar en Medina. Cuando estaba de regreso de Medina a Mecca, ella murió en el camino, en un lugar que se llama Al-Abwa. Al-Abwa. Y por eso ahí menciona en el verso, dice: وَبَعْدَ سِتِّ مَا شَهْرٍ, después de 6 meses, وَبَعْدَ سِتِّ مَا شَهْرٍ, después de 6 años con un mes, murió su madre en el lugar Al-Abwa. Entonces aquí dice el Sheikh que ella murió en ese lugar que se llama Al-Abwa.
el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 6 años. Tenía 6 años, subhanallah. Antes de que murió su madre, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam vivía con ella y él estaba entre ella y su abuelo Abdul Muttalib. Su abuelo Abdul Muttalib, el padre de su padre. Cuando murió su madre, su abuelo tomó su custodia completamente y su abuelo lo amaba muchísimo, dice el Sheikh, y lo cuidaba, y lo protegía, y lo educaba, lo amaba mucho. Pero después de un tiempo, también él murió, dice el Sheikh. El segundo padre que tuvo el mensajero de Allah, su abuelo, murió. El que lo cuidaba, el que lo amaba, que lo amaba tanto, también murió. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam vivió una vida de huérfano. Subhanallah. Se le murió su padre cuando su madre estaba embarazada con él. Después se le murió su madre. Después su abuelo, el segundo padre y protector y protegedor, le murió. Entonces vivió una vida de huérfano el profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sigue el Sheikh con el siguiente verso y dice: وجده لأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير الكذب. Que su abuelo, el padre de su abuelo del lado de su padre, Abdul Muttalib, después de 8 años murió, y esto no es una mentira. ومن غير كذب. Y esto se relató sin ninguna mentira. El Sheikh dice: todo esto fue de la hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo esto que le pasó al mensajero de Allah fue de la hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo que pasar por todo esto. Que él tenía que pasar por todo esto, subhanallah, era de la hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, dice el Sheikh, que no tuvo los más cercanos a la vida de uno, como el padre o la madre o el abuelo o los abuelos o los padres. La gente, con esto la gente no puede decir que él aprendió de sus padres o de sus abuelos la información de esas cosas como el Jannah o el Nar, o sea, el paraíso, el infierno, lo que es imán, lo que es kufr, el credo. Él no podía leer, el profeta sallallahu alaihi wasallam, y no tuvo familia, o sea, los padres de él, ¿no? O sea, sus padres murieron cuando era pequeño y su abuelo murió. Entonces, dice el Sheikh, es de la hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala también que Allah subhanahu wa ta'ala lo preparó, estaba preparando el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam, aceptar estas cosas en su vida y ver estas cosas en su vida por lo que iba a tener que aguantar después. Subhanallah. Entonces, después de esto, dice el Sheikh, su custodia se fue a su tío Abu Talib. Así como dice el autor, y siguen los siguientes versos: ثم أبو طالب العام كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذلك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. Naam. Que después era Abu Talib, su tío, quien tomó su custodia. El servicio o sea, para él. Después, ثم إلى الشام رحل, y después viajó a Sham. Sham, la área de Sham, lo que hoy en tiempo moderno es Siria, por ejemplo, Siria. Entonces dice aquí, ya después de un tiempo viajó a Sham, a Siria.
وذلك بعد عام 12. Y eso es cuando tenía 12 años. وكان من أمر بهيرا ما اشتهر. Y hubo un asunto con Bahira que se hizo famoso. El Sheikh aquí explica estos versos y dice, después de estar con su tío, fue con él a Sham. Su tío Abu Talib lo llevó con él a Sham, a Siria, para un viaje de negocio, cuando tuvo 12 años de edad. Dice el Sheikh, el viaje era de negocio, como era la costumbre y la práctica de los árabes de Meca, viajar a Yemen y después viajar a Sham con sus productos o mercancía para vender. Y eso, dice el Sheikh, demuestra la preocupación de Abu Talib, su tío, para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que no lo dejó en Meca solo. Cuando viajó se lo llevó con él. Iban a Sham. Cuando iban a Sham, aquí dice el Sheikh, cuando pasaban por, o sea, cuando viajaban a estos lugares, ya Juan Barakallahu Fikum, usaban los caminos conocidos para ese rumbo, ¿no? Así como hoy en día tenemos carreteras conocidas que usamos para ir, ellos también, solo que era diferente, o sea, caminos que usaban para ir a tal lugar. Entonces, siempre que iban a Sham, pasaban por un lugar, dice el Sheikh, pasaban por un lugar famoso en el camino a rumbo a Sham, que era un lugar de los judíos. Era un lugar de los judíos. Nunca se quedaban tanto como para salir con ellos y tomar tiempo con ellos. Pero esta vez Muhammad sallallahu alaihi wasallam bajó del caraván y un judío lo vio. Un judío lo vio. Y este judío era un sabio o un rabí que de los sabios de los judíos, pero era un hombre piadoso, dice el Sheikh, y era temeroso de Allah subhanahu wa ta'ala. Y él vio las señas de profecía en el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le dijo a Abu Talib, este niño es el sello de los mensajeros y profetas. Este niño es el sello de los mensajeros y los profetas. Es el que mandará a Allah subhanahu wa ta'ala como misericordia para toda la creación. Es quien se espera que llegue. No lo dejes aquí y llévatelo de aquí. Si los judíos lo ven, le harán algo. Entonces, este judío, le aconsejó a Abu Talib que se lo llevara. Entonces, Abu Talib, teniendo esa preocupación que alguien le haga algo a su sobrino, pues lo regresó a Meca con unos hombres para que estuviera seguro y bien. Y el Sheikh dice, unos sabios mencionan que esta historia tiene unas cosas que no aceptan esta narración, pero las cadenas de esta narración, dice el Sheikh, están auténticas. Dice el Sheikh, hay sabios grandes del hadith, imams grandes del hadith, que dicen que esta narración es sahih. Por ejemplo, el imam Ibn Kathir, o Ibn Hajar al-Asqalani, o imam al-Tirmidhi, o imam al-Hakim, o el imam al-Bayhaqi y otros, dice el Sheikh, rahimahumullah jami'an. Entonces dice el Sheikh, el siguiente verso, وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 أذكره لأمنا خديجة متجرة وعاد فيه ربحا مستبشرة فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاعه إليها. Que después se fue a Sham otra vez, pero fue la mejor vez.
y en este año tenía 25 años de edad. Y fue a ese lugar para servir y trabajar para Khadija en negocio, en cuidar y proteger su negocio. وعاد في رابحا مستبشرا, y regresó de hacer negocio a Meca con ganancias, y regresó feliz con ganancias, o sea, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فكان فيه أخته عليها, y después de eso él hizo el acto de matrimonio con ella, وبعده إفضاه إليها, y después de eso consumaron el matrimonio. Dice el Sheikh aquí sobre estos versos: cuando él tuvo 25 años, se fue a Sham otra vez. Esta vez fue la mejor vez que fue a Sham, es decir, fue mejor que la otra vez que fue a Sham. Dice el Sheikh, ¿cuál fue la razón de esta vez? Dice el Sheikh, para cuidar el negocio de Khadija radiyallahu ta'ala anha, que dice, para ayudarla con su negocio. Khadija le ofreció hacer negocio con él, que él llevara su negocio, o sea, sus productos o mercancía para hacer negocio, para que le ayudara con su negocio a Sham. Khadija, dice el Sheikh aquí, era de una familia del Quraysh, y eran ¿cómo se dice? Comerciantes. Ella también pues sabía, era de familia conocida, y sabía de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces ella escuchó de que él era un hombre bueno, de buen carácter. El profeta sallallahu alaihi wasallam era un hombre honesto y veraz. Entonces fue conocido por eso, y pues por eso le hizo esa oferta de llevar su negocio a Sham, su mercancía a Sham. Entonces dice el Sheikh, lo envió con su mercancía a Sham para que haga negocio y regrese con las ganancias. Naam. Y Khadija mandó con él Maysara, su hijo. Y él vio, y él fue el testigo, de todo lo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam, su comportamiento, su carácter, que era honesto, era veraz, era bueno, era amable, y todo esto le gustó a Khadija radiyallahu ta'ala anha. Su modo de ser del profeta sallallahu alaihi wasallam le gustó muchísimo. Dice el Sheikh, entonces decidió de darle una propuesta de matrimonio al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam aceptó, dice el Sheikh aquí, en ese mismo año, cuando tuvo 25 años. Y eso pasó cuando tuvo 25 años. Pasó cuando fue a Sham para ella, y cuando se casó con ella era cuando tuvo 25 años. Y sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo 25 años, ya Juan barakallahu fikum, y ella, Khadija radiyallahu ta'ala anha, la madre de los creyentes, cuando se casó con el mensajero de Allah, ella tuvo 40 años, radiyallahu ta'ala anha. El siguiente verso menciona el Sheikh rahimahullah, hafidhahullah, el Sheikh Bandar al-Khaybari menciona el verso del Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, que dice: wa wulduhu minha Ibrahim فالأول القاسم حاز تكريم. نعم. Otra vez: وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز تكريم. نعم. Entonces aquí el Sheikh aquí menciona, o el Imam menciona en este verso, de que sus hijos,
todos sus hijos, todos los hijos del profeta sallallahu alaihi wasallam era de Khadija, excepto Ibrahim. Y el primer hijo de él fue Al-Qasim, el que es reconocido por Chakrim, por honor y honor. Dice el Sheikh aquí sobre estos versos, dice Ibrahim, el hijo del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue hijo de Maria al-Qutbiyya. Y todos los hijos del profeta sallallahu alaihi wasallam eran de Khadija radiyallahu ta'ala anha, excepto Ibrahim, que fue de Maria al-Qutbiyya. Y de ahí, dice el Sheikh, Al-Qasim fue el primer hijo que tuvo con Khadija radiyallahu ta'ala anha. Murió de bebé. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene la kunya Abul Qasim. Kunya, ya Juan, quiere decir el nombre que se usa cuando se pone Abu fulano o fulano. Y eso se llama, en árabe se llama kunya. Entonces era la costumbre de los árabes usar la kunya del nombre del primer hijo. Entonces el primer hijo del profeta sallallahu alaihi wasallam era Al-Qasim, así que el kunya de él era Abul Qasim. Abul Qasim era la kunya del profeta sallallahu alaihi wasallam, por ser que fue el primer hijo de él. Sigue el siguiente verso, dice el Sheikh: وَزَيْنَبٌ رُقَيَّةٌ وَفَاطِمَةٌ كُلْثُومٌ لَهُنَّ خَاتِمَةٌ. Y Zainab y Ruqayya y Fátima y Kulthum son ellas las hijas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Son las únicas hijas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh aquí: estas son las hijas del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, todas de Khadija. Todas las hijas del profeta sallallahu alaihi wasallam eran de Khadija radiyallahu ta'ala anha. Zainab, la más grande de todas las hijas, ella, y dice el Sheikh, hay una diferencia entre unos de los sabios que si Zainab fue el mayor o si Qasim fue el mayor. Pero lo más correcto es que Qasim fue el mayor y que Zainab fue la mayor de las hijas, no el mayor de todos los hijos. El mayor de todos fue Al-Qasim. Pero bueno, dice el Sheikh, ella fue la mayor de las hijas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh aquí de que que regresa y menciona y dice: lo correcto es que Al-Qasim fue el mayor de todos, el primer hijo nacido al mensajero de Allah. Después Zainab nació, dice el Sheikh, Zainab nació antes del Islam, antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a predicar el Islam, antes de que recibió la revelación. Y Zainab se casó con Al-As ibn Rabi'. Zainab se murió, radiyallahu ta'ala anhu, ella se murió en Medina en el año 8 Hijri. Y después de Zainab, pues nació Ruqayya. Después de Zainab nació Ruqayya, 3 años después de Zainab. 3 años después de Zainab. Y Ruqayya se casó con Utba ibn Abi Lahab. Y su hermana Kulthum estaba casada con Utayba ibn Abi Lahab. El hermano Utayba y Utba eran hermanos, ellos dos, y eran hijos de Abu Lahab. Y tenían un contrato de matrimonio desde que eran pequeñas. Y era una costumbre entre los árabes hacer eso antes del Islam y después del Islam, de hacer el contrato de matrimonio desde cuando eran pequeñas.
y después, ya cuando están grandes, es cuando empiezan su vida de matrimonio con sus esposos. Entonces aquí dice el Sheikh, Naam, así que Ruqayya estaba casada con, o tenía un contrato de matrimonio con Utbah ibn Abi Lahab, y su hermana Kulthum tenía un contrato de matrimonio con Utayba ibn Abi Lahab. Eran hermanos ellos dos, los hijos de Abu Lahab. Pero los dos todavía no consumaron el matrimonio, o sea, todavía no estaban juntos, no viviendo juntos, por ser que ellas eran todavía jovencitas, todavía. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala reveló Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab, la surat al-Lahab, que es sobre donde Allah subhanahu wa ta'ala maldice a Abu Lahab y su esposa, pues Abu Lahab se enojó muchísimo Abu Lahab, y ordenó a sus hijos, a los dos hijos, que tienen que divorciar las hijas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y las divorciaron. Naam. Después de eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam casó Uthman ibn Affan con Ruqayya. Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu se casó con Ruqayya, y ya después hicieron, cuando llegó el tiempo de hacer la primera hijra a Habisha, a África, Uthman ibn Affan hizo hijra con Ruqayya, y Ruqayya se enfermó. Cuando era el tiempo de Badr, el combate de Badr, ella estaba muy enferma, y Uthman radiyallahu anha estaba con ella cuidándola, y por eso Uthman ibn Affan no estuvo en el Badr para cuidarla. Estaba muy enferma, y después murió radiyallahu ta'ala anha. Murió Ruqayya radiyallahu ta'ala anha. Después el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam casó a Uthman ibn Affan con su hermana, con su otra hija, la hermana de Ruqayya, Kulthum. Y después de un tiempo también murió Kulthum radiyallahu ta'ala anha. Y el Sheikh aquí menciona y dice, y por eso le dieron el nombre a Uthman ibn Affan Dhul Nurayn, el que posea las dos luces, por ser que él se casó con dos de las hijas del profeta sallallahu alaihi wasallam. En una narración, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, si tuviera otra hija, te hubiera casado con la otra hija. Naam. Y eso, llegamos a la última hija del profeta sallallahu alaihi wasallam, Fátima. Dice el Sheikh que Fátima nació 5 años antes de que el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió su mensaje y su misión. Se casó con Ali radiyallahu ta'ala anhu en el año 2 de la Hijra. Entonces, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Uthman si tuviera otra hija, Fátima ya estaba casada con Ali, y por eso no tenía ninguna hija que darle a Uthman para casarla con él. Fátima ya estaba casada con Ali radiyallahu ta'ala anhuma desde el año 2 de la Hijra. Y el Sheikh aquí menciona que Fátima era la única de sus hijas que quedaba de sus hijos, de todos sus hijos, subhanallah. Todos los hijos del mensajero de Allah murieron en su vida, excepto Fátima. Todos los hijos del mensajero de Allah, sus hijas y hijos, murieron en la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, excepto Fátima, que Fátima murió 6 meses después de que falleció el profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sigue el Sheikh aquí y dice
el último verso que va a leer de la clase. Dice el Sheikh, el Imam Ibn Abil Izz menciona, rahimahullah, وطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. Y el Tahir, el Tayyib, Abdullah. O sea, aquí Abdullah igual era hijo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que le daban estos nombres Tahir o Tayyib. Y aquí en esta segunda parte del verso dice وَقِيلَ كُلَّ اسم لِفَرْدٍ زَاهِ. Y hay gente que dice que cada uno de estos nombres, Tahir, Tayyib y Abdullah, son diferentes hijos. Pero como va a decir el Sheikh aquí que eso no es correcto, lo más correcto es que es la misma persona, pero son apodos que le daban a Abdullah. Entonces el Sheikh aquí dice, así es, nació Abdullah después de Fátima. Fue el último hijo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Igualmente Abdullah murió de bebé. Le decían At-Tayyib y At-Tahir como apodos para él. At-Tayyib, el bueno o el sano. Igualmente Tahir quiere decir el sano o el puro. Así que le decían At-Tayyib, At-Tahir, porque por su gran belleza de Abdullah, que Abdullah nació, era un bebé bellísimo, subhanallah. Todos los hijos del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam murieron en su vida excepto Fátima. Ella murió los 6 meses después de que falleció el mensajero de Allah. Y en esto, dice el Sheikh, narró Fátima una narración que un día, cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam ya estaba enfermo y cerca a morir, le dijo algo en su oído, como en secreto, en su oído. Y cuando le dijo lo que le dijo, en ese momento lloró Fátima. Y después, viendo eso de ella, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo otra cosa en su oído otra vez. Y escuchando eso, se rió Fátima, se rió. Y Fátima radiyallahu ta'ala anha narró esta historia o esta narración después de que falleció el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, y dijo, lo primero que me dijo fue que Jibril me llegó y me informó que me informó y me dijo que mi tiempo ya acerca. Entonces yo lloré, dice Fátima. Y la segunda cosa que me dijo en el oído fue que tú, oh Fátima, serás la Sayyida al-Ahlul Jannah, Sayyida, que serás la Sayyida, como la mujer, ¿cómo se dice? Como la maestra o la más honrada de las mujeres de Ahlul Jannah. Y entonces me reí, dice Fátima. Cuando escuché eso, me reí. Y con eso, dice el Sheikh, dice, radiyallahu ta'ala anha, Fátima, y sallallahu wa sallam, y que paz y bendiciones sea sobre su padre. Sobre su padre. Y con eso terminó el Sheikh y hizo dua para nosotros, que debemos, inshallah, que nos haga de los musulmanes y los creyentes que leen la sira y tomen lecciones de la sira y apliquen esas lecciones en sus vidas, y beneficiamos de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, su familia y sus sahaba. Y con eso terminó el Sheikh y terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.